Hola amigos de EduGroup, continuamos con este curso de manejo seguro de herramientas manuales y de poder. La postura del cuerpo. En definitiva, a la hora de seleccionar el mango de una herramienta, no solo se debe de considerar la fuerza que se va a aplicar. Hay otros aspectos, como el plano de trabajo, que se pueden ser... Hay otros aspectos, como el plano de trabajo, que pueden ser determinantes. Una misma acción, como atornillar, realizada en diferentes planos de trabajo, requerirá herramientas con diferentes tipos de mangos. Y en la figura observamos un ejemplo claro de ello. La misma actividad, sin embargo, el plano de trabajo es diferente, por lo cual vamos a requerir una herramienta que, aunque cumpla la misma función, el mango o el agarre va a ser diferente de acorde al plano en el que se está trabajando. La postura de la mano y movimientos de la muñeca. A partir de la posición neutra se describen los movimientos habituales de la muñeca y el antebrazo, como se muestra en esta figura. La flexión e hiperextensión del brazo, la pronación y supinación de la muñeca, la flexión y extensión de la muñeca, la desviación cubital y radial de la muñeca. Entonces, todos estos movimientos son los movimientos básicos que nosotros vamos a adoptar con la muñeca con respecto al codo o al brazo. Entonces, es importante que nosotros debamos de tomar en cuenta porque, como se ejemplifica en las imágenes, es donde vamos a tener nuestro punto de quiebre, nuestro punto de apoyo, es decir, el punto que va a estar más susceptible a sufrir alguna lesión. Ejemplos, tenemos aquí en la pantalla el agarre correcto de un martillo, de una maceta, y el agarre incorrecto. ¿En qué se diferencian? En la postura de la muñeca con respecto al antebrazo. Asimismo, cuando nosotros agarramos de una manera correcta la herramienta, el golpe o la fuerza que vamos a imprimir al momento de usarla, pues va a ser la adecuada. Asimismo, como vemos en la siguiente figura, un agarre de pinza, cuando nosotros adaptamos una posición adecuada de la muñeca con respecto al plano en donde se está trabajando, la utilización de la herramienta será mucho más ergonómica. Asimismo, como vemos en la figura del agarre de gancho, nosotros debemos de tomar con toda la palma de la mano la superficie a sujetar. Análisis de la herramienta. Vamos a tomar en cuenta estos criterios que a continuación se describen conforme a este diagrama. Primeramente vamos a analizar la forma del mango y de la herramienta, luego la dimensión y el peso de la herramienta, el material de la herramienta y la superficie del mango. En cuanto a la forma del mango y de la herramienta, el mango se debe de adaptar a la mano con cantos redondeados. Evitar empuñaduras acanaladas o bien empuñaduras que contengan filos. Asimismo, dimensión y peso de la herramienta, debemos de seleccionar la longitud del mango en función al tipo de fuerza que vamos a ejercer o que vamos a aplicar. Recordemos, mientras más corta sea el mango de la herramienta, mucha menos fuerza vamos a poder imprimir sobre ella. Mientras más largo sea el mango, vamos a poder imprimir mayor fuerza al momento de utilizarla. Asimismo, de acuerdo a esas características, debemos seleccionar la herramienta de menor peso. Esto evitando herramientas de dimensiones y pesos elevados, puesto que no serán lo más ergonómico o lo más adecuado para el comportamiento biomecánico del cuerpo. Asimismo, el material de la herramienta y la superficie del mango. Debemos de seleccionar los materiales con coeficiente de rozamiento elevados. Si se trabajará con grasa o con aceite, seleccionar un material con un coeficiente de rozamiento mayor, y las manos serán redondeados y deben de distribuir adecuadamente la fuerza en toda la superficie de contacto. ¿De qué nos está hablando todo esto prácticamente? De que cada herramienta debe de llevar un diseño acorde a las características biomecánicas de nuestras manos. Por tal motivo, no es permitido que nosotros realicemos
herramientas de manera improvisada, es decir, hechizas, y esas herramientas pues las llevemos al área de trabajo y trabajemos con ella. Esto por el simple hecho de que al no tener un diseño probado, al no tener un diseño certificado, pues a la larga puede derivar en lesiones a nuestro sistema musculoesquelético, o bien puede causar daños, heridas, lesiones por una mala distribución o un mal diseño de la herramienta que no cumpla la función para la cual fue establecida. Entonces, tomando en cuenta todo esto, nosotros debemos de evitar a toda costa que las herramientas que nosotros llevamos al área de trabajo, una, sean hechizas, dos, presenten algún daño, desgaste que cambie las propiedades iniciales del diseño. Cuando trabajamos con riesgo eléctrico y trabajos clasificados por atmósferas explosivas, las herramientas que nosotros vamos a utilizar van a cambiar y deben de cumplir con ciertas características. Por ejemplo, si vamos a trabajar con riesgo eléctrico, las herramientas que nosotros vamos a utilizar, ya sea la punta en sí de la herramienta o la herramienta en sí, debe tener un revestimiento dieléctrico que impida que al momento, ya sea de tener un contacto directo o indirecto, o bien intencional o no intencional, con alguna línea eléctrica energizada, este recubrimiento o este revestimiento pueda mitigar la tensión que se pueda llegar a originar. Es decir, evitará las descargas eléctricas sobre la persona. Asimismo, también cuando trabajamos con atmósferas explosivas, debemos de utilizar herramientas que impidan la acumulación de cargas estáticas en toda su superficie, para así evitar algún punto de ignición y que derivado de ello pues se puedan originar explosiones. ¿Cuáles son los criterios de selección? Para trabajos en presencia de tensión, las herramientas dispondrán de un marcado visible e indeleble de la tensión máxima de servicio, así como se muestra en la imagen. Asimismo, el recubrimiento y aislamiento alcanzará prácticamente la totalidad de la herramienta, a excepción de la zona operativa. Aquí tenemos el ejemplo claro. Todo esto es prácticamente aislado, o es un material aislante, como son los polímeros plásticos, y esta es la zona operativa, que es el cabezal, y es donde va montada la herramienta que vamos a utilizar. Asimismo, para los trabajos en áreas con riesgos de incendio o explosión, las herramientas dispondrán de garantías de fabricación antichispa y control de electricidad estática. Esto, como lo mencionábamos ahorita, pues para evitar alguna explosión. Cuando vamos a trabajar con herramientas eléctricas, es necesario que nosotros garanticemos, si vamos a trabajar en un ambiente donde estamos en riesgo de que exista un incendio o una explosión, vamos a utilizar herramientas únicamente que cumplan con dichas certificaciones, es decir, que estén probadas y que no son potencialmente peligrosas en este tipo de ambientes. Si se van a utilizar herramientas eléctricas en emplazamientos conductores, serán herramientas cuya tensión máxima de alimentación será la tensión de seguridad, o serán herramientas de doble aislamiento. Serán herramientas de clase 1 alimentadas mediante transformadores separadores de circuitos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que prácticamente la herramienta que nosotros vayamos a utilizar para trabajar con líneas eléctricas energizadas cerca de ellas o demás, deben de cumplir con esta superficie de aislamiento, en el cual van a evitar que el operador o el trabajador, al momento de estarla manipulando, pues pueda llegar a recibir alguna descarga. Riesgos eléctricos y trabajo clasificado en atmósfera explosiva. Los riesgos más comunes pues son electrocución por choque o contacto de elementos en tensión, ya sea un contacto eléctrico directo o de manera indirecta, o con masas puestas accidentalmente en tensión. Quemaduras, heridas, electrocución por choque eléctrico directo o indirecto.
Esos son los principales riesgos a los que nos vamos a enfrentar cuando realizamos o manipulamos herramientas manuales o eléctricas cerca de este tipo de ambientes o cerca de este tipo de riesgos. Medidas preventivas. Utilizar, inspeccionar y mantener las herramientas manuales, aislantes y antichispas y eléctricas según las instrucciones recomendadas por el fabricante. Esto va muy de la mano con lo que nos pide la norma. Todo material, toda herramienta que el patrón nos proporcione deberá ser cuidadosamente resguardada por los trabajadores a fin de prolongar la vida útil de las mismas. Es decir, los mismos trabajadores son los que nos debemos de encargar de que las herramientas siempre se mantengan en las condiciones óptimas para realizar el trabajo. Una vez que la herramienta ya no cumple con estas condiciones, debe ser reportada al patrón y el patrón inmediatamente debe de sustituirla por una que cumpla con las condiciones que se describen. Utilizar solo herramientas aislantes cuyo nivel de aislamiento garantice la protección frente a fortuitos choques eléctricos. Aquí pues no hay más que agregar. La herramienta debe de ser de acuerdo a la tensión con la que se pretende trabajar. En áreas con riesgo de incendio, la explosión. En áreas con riesgo de incendio o explosión, utilizar solo herramientas antichispas y certificadas en buen estado. Los equipos de protección individual o los equipos de protección personal, además de los indicados en el manual del fabricante, es decir, cada herramienta tiene en sus manuales descritos cuál es el equipo de protección adecuado para la utilización de las mismas. Entonces, además de estas que recomienda el fabricante, es bueno que nosotros garanticemos el uso de pantallas faciales, Googles y demás que pueda protegernos contra la proyección de partículas y aunado al aislamiento propio de la herramienta, siempre es recomendado que utilicemos guantes aislantes para una doble protección al momento de trabajar con energía eléctrica. Para las herramientas manuales, como por ejemplo los martillos, los criterios de utilización serán los siguientes. Los martillos únicamente se utilizarán para golpear, clavar, enderezar y remachar. Los martillos de uña únicamente van a ser utilizados para clavar y arrancar clavos. Operaciones peligrosas: el uso del martillo de acero sobre superficies de acero templado, cementado o cianurado. Asimismo, la utilización del mango para hacer palanca, utilizar martillos de uña como palanca general, efectuar operaciones de apriete o afloje de tuercas, golpeando contrafilos o destornilladores. Es decir, únicamente el martillo va a hacer o deberá de cumplir la función para la cual fue diseñada, las cuales son las siguientes, que es golpear, clavar, enderezar y remachar. De acuerdo a la amplia gama que existen actualmente en el mercado de martillos, pues cada martillo va a tener su especialización. Sin embargo, las operaciones peligrosas o que no se recomiendan que realicemos, pues son estas que acabamos de mencionar. Los cinceles están diseñados únicamente para labrar, cortar o marcar a golpes de martillo toda clase de materiales. ¿Qué es lo que no debemos de hacer con los cinceles? Bueno, pues utilizarlos como palanca, como destornilladores, cincelar en sentido del cuerpo. Es decir, esta herramienta va a ser utilizada en conjunto con otra, ya sea un mazo, un martillo, para poder ejercer su finalidad con la cual fue diseñada. Sin embargo, las restricciones que nos marcan los fabricantes de cinceles son estas precisamente, que las utilicemos como palancas, tornilladores o bien en sentido hacia el cuerpo, debido a que si la energía que nosotros imprimimos sobrepasa y no tenemos el control sobre esta herramienta, pues podemos llegar a causarnos heridas graves. Las herramientas como los destornilladores únicamente serán utilizadas para aflojar o apretar tornillos. Queda estrictamente prohibido el uso de esta herramienta
como cincel, como punzón, como cuña, como palanca. Asimismo, sujetar la pieza con la que se va a efectuar la operación, llevarlos en el bolsillo, sobrecargarlos utilizando otra herramienta. Así como se muestra en las imágenes, pues prácticamente son imágenes gráficas de cómo sí se debe utilizar y cuál es la forma correcta de utilizarlos y cuál es la forma incorrecta de hacerlo. Los alicates y tenazas o pinzas, mejor conocidas aquí en México, únicamente están diseñadas para el agarre, doblado, sujeción y o corte de pequeñas piezas según su configuración y según su uso. ¿Qué operaciones están estrictamente prohibidas que realicemos con las pinzas? Pues utilizarlos como llaves para apretar o aflojar tuercas, pernos o tornillos, y no únicamente por el daño que podamos causarle a estas estructuras, sino por el daño que podamos llegar a causarnos a nosotros mismos, ya que estas herramientas pues no están diseñadas para estas actividades. Asimismo, está prohibido también que lo utilicemos como martillos, que utilicemos los mangos como palanca, que utilicemos para sujetar piezas en operaciones de taladrado, golpear con un martillo para cortar. Todas estas actividades que aquí se mencionan pues están prohibidas prácticamente que las realicemos con este tipo de pinzas debido al riesgo que representan para nuestra integridad física. Ahora vamos a ver las llaves de torsión. Estas sí están diseñadas y fueron hechas para girar tuercas, pernos y accesorios de montaje. ¿Para qué no fueron diseñadas? ¿Para qué no fueron diseñadas? Las llaves de casquillo y de tubo son recomendadas, dice, únicamente para el trabajo de fuerza elevada, en las que es necesario un buen agarre de la cabeza. Los de boca pueden resbalar si no se encajan debidamente, como por ejemplo esta. Las dinamométricas evitan la rotura del espárrago o del deterioro de la tuerca. ¿Cuáles son aquellas dinamométricas? Bueno, aquellas que están topadas a ciertos grados o a cierta torsión que nosotros vamos a imprimir sobre la tuerca. Las regulables preferentemente se utilizan para trabajos ligeros. Al presentar pequeñas holguras, son propensas a resbalarse y además requieren un correcto ajuste del tamaño de la cabeza para que ésta mantenga un agarre suficiente, como por ejemplo este tipo de pinzas. Asimismo, dice, las de cubo permiten un alto agarre de la tuerca y un mayor número de muescas facilitan su colocación. Ok, ¿qué no debemos de hacer con ellas? Por ejemplo, meterlas en zonas riesgosas donde no únicamente no vamos a tener un buen apriete de la tuerca o del fin que queramos lograr, sino que también vamos a exponer nuestras partes y no vamos a tener un buen agarre o un agarre suficiente para llevar a cabo la actividad. Normas generales de utilización. Considera las instrucciones sobre el manejo seguro que proporcionan los fabricantes junto al equipo, manteniéndolas en un lugar accesible. Comprueba que la herramienta está en buen estado y sus consumibles como brocas, discos, etc. están Para las herramientas de potencia, las normas generales de utilización serán las siguientes. Considera las instrucciones sobre el manejo seguro que proporciona el fabricante junto al equipo. Y siempre es recomendable que estas instrucciones las mantengamos en un lugar accesible para todo el trabajador que quiera consultarlos. También debemos de comprobar que la herramienta está en buen estado y que sus consumibles, como por ejemplo las brocas, los discos, etc., están perfectamente apretados y son adecuados a la tarea a realizar. Asimismo, también debemos de tener en cuenta que no debemos de utilizar herramientas que tengan los cables o las partes móviles accesibles, es decir, que no tengan sus protecciones correspondientes. Asimismo, no utilizar herramientas que estén mojadas o húmedas, que Asimismo, no debemos de utilizar herramientas que estén mojadas o húmedas. Tampoco se usarán cuando tengan las manos o los pies mojados, sobre todo aquellas que son accionadas
por energía eléctrica, debido a que representan un riesgo de descarga o de choque eléctrico hacia el operador. ¿Qué otras normas generales de utilización debemos de tomar en cuenta? La ropa que debemos de llevar debe ser ropa ceñida al cuerpo, o en el caso de tener el pelo largo, llevarlo recogido. No utilizar pulseras, anillos o elementos que puedan ser arrastrados por la herramienta. También no debemos de modificar la herramienta, y en particular no utilizar la herramienta que estén desprovistas de clavijas de conexión. Si trabajas en zonas húmedas o muy conductoras, deberán utilizar herramientas especiales con el aislamiento correspondiente hacia la tensión, y en este caso no deberá ser menor a los 24 voltios, o un transformador separado de los circuitos ubicados fuera del recinto del conductor. Aleja el cable de la red de zonas de paso. Agarra la máquina siempre con ambas manos. Estas son algunas de las normas generales de utilización, o que debemos de tener en cuenta al momento de que nosotros trabajemos con herramientas de potencia. Recordemos, las herramientas de potencia no son accionadas con la fuerza resultante de nosotros, sino que son accionadas por una fuerza independiente a nosotros, como puede ser la energía eléctrica, hidráulica y neumática, o bien la de combustión interna. Todo este tipo de energía son o tienen un grado de... este tipo de energías tienen un grado de reacción mucho más alto al de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si estas herramientas se accionan no intencionalmente, o se accionan de manera es decir, que si estas herramientas se accionan de manera no controlada, es decir, que nosotros no tenemos el cuidado al momento de manipularlas, la reacción que nosotros tenemos como seres humanos no va a ser mayor a la de la energía. Por lo tanto, estaremos expuestos a que suframos algún accidente. También, cuando no utilicemos este tipo de herramientas, debemos de desconectarlas para evitar la marcha involuntaria, es decir, que alguien ajeno al área de trabajo o nuestros mismos compañeros puedan llegar a accionar la herramienta de forma involuntaria, o únicamente por acto reflejo van, la recogen, la toman, y esta herramienta, si está conectada y hay una fuente de alimentación, pues puede accionarse y causarle una lesión. Asimismo, dice que debemos desenchufar las herramientas cuando no tengamos ningún trabajo que estemos realizando. Que cuando tengamos que realizar algún tipo de ajuste de la herramienta, mantener la clavija a la vista y en sus proximidades. ¿Qué quiere decir? Que para que yo garantice que esa herramienta no se va a accionar de manera involuntaria, yo voy a tener a la vista la clavija. También podemos llegar a utilizar algunos otros artefactos, como por ejemplo sistemas de bloqueo y candadeo, para garantizar todavía aún más que esa clavija o que nadie va a conectar esa herramienta de manera involuntaria. También este tipo de herramientas no se deben de transportar sujetándolas por la parte de cable red, sino se debe de sujetar de todo el cuerpo que compone la herramienta. No debemos de tirar los cables para desenchufar la herramienta. Hazlo tirando de la clavija que la conecta a la red. Es una mala práctica muy común, que únicamente jalan el cable. No debe de ser así. Se debe de desenchufar directamente, o haciendo contacto con la clavija y tirando. También dice, debemos de evitar que el equipo entre en contacto con el agua. En ambientes húmedos, utiliza elementos no conductores como botas o guantes de goma. Y si durante el trabajo el cable de red se ve afectado, no toques el cable, desenchúfalo únicamente. Mediante la clavija, señaliza la herramienta y comunícalo para su reparación. Es decir, únicamente nosotros nos limitamos a eso. No está dentro de nuestro alcance realizar la reparación. Asimismo, no debemos de sobrecargar los enchufes, es decir, si ya está conectada una o dos herramientas, no debemos de saturarlo. ¿Por qué? Porque esa demanda de tensión va a hacer que, si el cable no la soporta, no está diseñado para tal efecto, pues podemos llegar a provocar un
incendio, un cortocircuito que derive pues en pérdidas materiales o bien nos puede causar algún daño. No bloquees el gatillo de accionamiento para su funcionamiento permanente de la herramienta, que esto también es otra práctica, una mala práctica muy común, que bloqueamos el gatillo de operación para que la herramienta siempre esté funcionando. Esto, ¿qué puede llegar a ocurrir si la herramienta por una mala operación nosotros perdemos el control de la misma? Pues la herramienta va a seguir funcionando y puede llegar a prolongar el daño que puede causar. Asimismo, dice que debemos de retirar las herramientas de ajuste antes de conectar el útil, es decir, antes de conectar la última sección para uso de la herramienta. Antes de iniciar las tareas, ten en cuenta los equipos de protección personal o individual a utilizar. Es decir, cada herramienta, como ya lo veíamos anteriormente, dentro de sus especificaciones, dentro de su manual de operación, también incluye qué equipo de protección es el adecuado a utilizar para este tipo de herramientas. En zonas clasificadas por riesgo de incendio y explosión y en proximidades de productos inflamables como productos químicos y demás, debemos de consultar las medidas de protección a aplicar. Es decir, no únicamente vamos a llegar y utilizar la herramienta, sino debemos de tomar en cuenta todas las medidas de seguridad adicionales a la actividad que vamos a desempeñar. Ante posible proyecciones de partículas, considera además de tu protección que puede lesionar a las personas que se encuentran alrededor tuyo trabajando. Por lo mismo, pues debemos de incluir otros tipos de protecciones, como por ejemplo mamparas, para evitar esta proyección de partículas o que esta proyección de partículas se extienda hacia los lugares aledaños. Y sobre todo, como medida preventiva, pues para prevenir la creación de fuegos incipientes. Cuando utilicemos herramientas que están provistas de sistemas de captación de polvo, sigue las instrucciones del fabricante. Este tipo de herramientas, ¿cuál es su característica principal? Que una vez que ya se llena el contenedor del polvo, pues debemos de vaciarlo de manera periódica, ya que su acumulación excesiva pues también puede derivar en un mal funcionamiento de la herramienta o bien inclusive hasta provocar un incendio. A continuación vamos a ver cuáles son los riesgos a los cuales vamos a estar expuestos nosotros como trabajadores al momento de utilizar taladros o martillos percutores. Como se muestra en la imagen, vamos a estar expuestos a riesgos de cortes e incisiones por contacto con la broca, golpes por pérdida de control de la herramienta, contactos eléctricos, proyección de partículas, atrapamiento por partes móviles, vibraciones en la mano y el brazo, la exposición al polvo y la exposición al ruido. En esta imagen lo que observamos es una persona que únicamente está realizando la actividad, no está sujetando la herramienta de manera correcta, por lo cual pues todas las vibraciones están transfiriendo a su cuerpo y además adicional a eso pues no utiliza el equipo de protección adecuado contra la proyección de partículas, ya sea en la vista, la protección del sistema pulmonar, el sistema respiratorio, la protección del sistema auditivo y la protección de las manos. Algo muy importante que debemos de nosotros consultar antes de que nosotros ranuremos o hagamos incisiones, hagamos agujeros en las paredes, pues debemos de consultar si no hay paso de energía eléctrica, de algún sistema hidráulico, de un sistema eléctrico, de algún sistema de voz y datos dentro de esa misma pared, por lo cual debemos de consultar previamente los planos del sitio donde vamos a estar trabajando. La moladora radial, ¿qué riesgos me implica? Cortes, abrasiones por contacto con el disco, proyección de partículas, que el disco se quiebre, golpes por pérdida de control o bloqueo de la herramienta, contactos eléctricos, atrapamiento por partes móviles, vibraciones, ruido y exposición al polvo. Aquí vemos en las imágenes, por ejemplo, qué es lo que no debemos de hacer. Una vez que nosotros terminemos el corte, pues está estrictamente prohibido tocar el disco. ¿Por qué? De acuerdo a la fricción que se generó con el roce del metal, pues esta superficie prácticamente está
caliente, y más si la tocamos sin ningún equipo de protección. Está prohibido que nosotros hagamos cortes en vertical y sobre todo pues que haya una persona en la trayectoria del disco, o que pueda llegar a surgir una trayectoria y que una persona esté interpuesta en ella. Asimismo, no se debe trabajar bajo estas condiciones, sino debe ser en un banco y sujetado al material que se va o que se pretende cortar. Algo muy importante que observamos en esta figura es que estas amoladoras están diseñadas o tienen unas revoluciones ya especificadas por el fabricante. Los discos que nosotros vamos a utilizar deben de ser de acorde a las revoluciones que especifica el fabricante. Si nosotros usamos una de mayor o menor, puede que no funcione de la manera correcta, y sobre todo vamos a exponernos nosotros a que una vez que falle en el funcionamiento, pues está susceptible a que la herramienta o el consumible, el disco, se dañe y pueda llegar a causarnos un accidente o un incidente. También, cuando no contamos con todas las partes como el mango y no sujetamos correctamente la herramienta, pues no vamos a poder ganarle, porque ya mencionamos que la reacción que nosotros tenemos como seres humanos está limitada y siempre es menor que aquellas energías que son propulsadas o que propulsan la herramienta. Entonces va a ser prácticamente imposible que nosotros a modo de reacción podamos llegar a igualar siquiera el tiempo de reacción que tienen las maquinarias. De acuerdo con lo que estábamos hablando ahorita, cada moladora radial está diseñada para cierto tipo de revoluciones, y asimismo cada disco o cada complemento cada aditamento que puede llevar la moladora radial está diseñado para un fin común. Por ejemplo, está diseñado para desbastado únicamente, para lijado, para pulido, para corte, y dentro de esto pues va implícito qué tipo de materiales, si es para acero, si es para concreto, etc. Entonces nosotros debemos de asegurarnos siempre que el disco que estamos utilizando es para el material que pretendemos atacar. Si el disco no corresponde, nosotros no debemos de utilizar la herramienta, únicamente debemos de avisar, solicitar el disco que es el adecuado para la actividad que vamos a realizar, y ahora sí, una vez que ya hemos montado el disco, podemos proseguir con nuestra actividad. Jamás no se recomienda que bajo ningún motivo nosotros utilicemos un disco diferente para el cual vamos a hacer la actividad. Las sierras o caladoras, ¿qué riesgos nos implican? Pues principalmente cortes, incisiones por contacto con la sierra, proyecciones de partículas, golpes por pérdida del control de la herramienta, contactos eléctricos, exposición al polvo y exposición al ruido. Yo creo que la parte más riesgosa de este tipo de cuchillas, sierras o caladoras es el contacto que nosotros pudiéramos llegar a tener con la parte móvil principal, que es la sierra en sí, debido a que pues la fuerza que imprime y como está diseñado para cortar, pues prácticamente nuestras extremidades podrían ser fácilmente dañadas por este tipo de herramientas. Y asimismo viene la sierra circular. Yo creo que esta todas la conocemos. Los riesgos son prácticamente los mismos: cortes, incisiones por contacto de la sierra, proyección de partículas del disco, golpes por pérdida de control o bloqueo de la herramienta, contactos eléctricos, atrapamiento por el disco, exposición al polvo y exposición al ruido. También en este tipo de sierras circulares nosotros debemos de tener especial cuidado en los mecanismos de bloqueo y control que contienen las mismas, como por ejemplo las guardas, que también debemos de tener en cuenta el tope o el mango, los manerales que ellas contienen, para poder realizar el corte de manera efectiva, y únicamente las debemos de utilizar conforme a las especificaciones del fabricante. Si nosotros improvisamos su uso o el uso que le estamos dando no va de acorde a las especificaciones que dio el fabricante, pues vamos a estar expuestos a sufrir una lesión. Ahora, dentro de las sierras circulares, pues todas tienen su medida. No podemos colocar ni una más chica ni una más grande, porque
no va a terminar cumpliendo la función con la cual fue diseñada, y sobre todo pues va a exponer a que si le ponemos una más grande, una más chica, pues ese disco se puede dañar, se puede quebrar, y la proyección de un disco de este tipo pues al final del día puede llegar a causarnos una lesión grave. Entonces, ya para finalizar, la capacitación que nosotros debemos de recibir de las herramientas, nunca debemos de dar por hecho de que aunque sea una herramienta manual y que su funcionamiento, su uso sea hasta cierto punto intuitivo, no debemos de obviar. Hay muchas personas que no han tenido el contacto con X o Y tipo de herramientas, entonces nosotros debemos de encargarnos ya en sitio de probar las capacidades, las cualidades de cada persona y asegurarnos que realmente tiene la capacidad y que sabe utilizar la herramienta de manera adecuada. Esta capacitación pues va a variar en torno a un factor principal, qué tipo de herramientas utilizan, y otro tipo de factores que puede influir en cierto modo es en dónde ustedes utilizan este tipo de herramientas. Si queremos saber más o aprender más acerca de la herramienta en cuestión, ya sea manual o de potencia, debemos de consultar el manual del fabricante para que nosotros nos demos una idea más clara de cómo se utiliza de manera adecuada. Entonces, esta formación, ahorita hemos visto únicamente la parte teórica, es donde nosotros pues vemos cuáles son los factores que influyen, qué es lo que debemos de tomar en cuenta para que podamos realizar una operación segura de las herramientas manuales y de potencia. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros en la parte operativa? Que todos estos lineamientos en los cuales vimos en esta presentación los llevemos a cabo dentro de la operación, y que nos aseguremos que las personas a las cuales nosotros les proporcionamos una herramienta realmente la saben utilizar de manera correcta. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a nombre de Do Group Consulting and Training la oportunidad de ser parte de su camino. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet. Nos encontrarán como dogroup.com.mx. Hasta luego.